No se diga más por Top Latina 101.7 FM. Bueno, y para la segunda entrevista del día de hoy, vamos a darle la bienvenida al amigo Mayobanex Escoto, miembro del Comité Central, además de ser titular de la Secretaría de Organización del Partido de la Liberación Dominicana, PLD. Bienvenido, Mayobanex. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes, no se diga más, o sea que me encanta ese nombre. Gracias. Cuéntenos, ¿cómo está el partido? Muy bien, decirte, Alex, que tuvimos un gran fin de semana. Logramos hacer asamblea de proclamación de los candidatos aclamados. O sea, ¿cómo es eso? Ok. Por ejemplo, si una alcaldía tiene un solo candidato y no hay competencia. Entonces, como Luis Alberto. Entonces a Luis Alberto ahora, este domingo, se aclamó. Entonces, para cumplir con las reglas de la ley de la Junta Central Electoral, delante de una comisión de la Junta Central Electoral. Lo mismo yo hice en Santiago con Víctor Fadur. Claro. Entonces también, como no había competencia, entonces lo aclamamos y lo proclamamos ya candidato. Entonces así hay alcaldías que tienen 7 regidores, pero hay una reserva del partido, una reserva para las alianzas, quedan 5. Y si solamente se inscriben 5 o menos de 5, entonces no lo sometemos a un proceso electivo porque van a ganar como quieran. Claro. Entonces lo que hacemos es que lo aclamamos y lo proclamamos. Entonces así hicimos en Santiago de los Caballeros. Yo hice allá lo que es Puerto Plata, Espaillá, La Vega y Santiago. Se hizo también en la línea noroeste, en Valverde Mao, con las 4 provincias de la línea. Igualmente que Robert de la Cruz estuvo en San Pedro Macorís con las 5 provincias del este. Así en provincia Duarte, Telma Eusebio estuvo con Elías Cornelio, tuvo 7 provincias del nordeste del Cibao. Y el domingo entonces estuvimos en Barahona, yo estuve en Barahona con las 4 provincias del sur profundo. Y así en Asua también se hizo con el sur corto, incluyendo a San Juan y Elías Piña. En la capital entonces se hizo la de Luis Alberto. Y así en San Cristóbal, y así fuimos peinando el país. Y ya salimos de cerca de unos 1.500 candidatos que ya fueron proclamados. O sea que ya nos quitamos ese gran paso. Ahora viene la segunda fase, que es las elecciones, pero a través del voto electrónico y manual. En electrónico vamos a iniciar el próximo sábado 30 con la circunscripción 3 de Santo Domingo Este y la circunscripción 3 del Distrito Nacional. Esto va a ser electrónico y esos 2 ejemplos nos va a servir como plan piloto para las otras que estamos montando el día 7 y 8. Y quizá ustedes me preguntarán, ¿y el domingo primero por qué no vamos a hacer proceso? Porque le estamos cediendo al PRM que realice su proceso de convenciones internas sin ningún tropiezo, sin ningún choque con lo del PLD. Entendemos que para bien de la democracia hay que respetar los espacios. Entonces le estamos cediendo su día. Ahora, en el caso de ustedes no son primarias, sino que es votaciones del Comité de asamblea. Central. No, por asamblea. Por asamblea de presidente de comité de base. Okay. Que es más amplio. Okay. Presidente del comité de base. Miembro del comité central somos apenas 1.300, pero el comité de base estamos hablando de 53.000. Entonces ya eso sí vamos entonces a un proceso. El 30 solamente dos circunscripciones, pero el día 7 y 8 va todo el país, tanto manual como electrónica. Y entonces hay mucho entusiasmo, hay mucha algarabía, por donde quiera ya tú ves las vallas, la gente vociferando su candidatura, y las actividades propias que implican promoverse. Además de eso, el partido también tiene el sistema de las encuestas. Pero las encuestas están para aquellas alcaldías o diputados o directores de distritos que hay competencia. Donde hay competencia, entonces no hacemos proceso de votación por asamblea electiva, sino que lo hacemos por encuesta. Ya hemos ido evacuando muchísimas encuestas de diferentes comunidades, de distrito, de alcaldía y de
y de diputaciones comienzan ahora, en esta semana y la próxima semana. O sea que estamos haciendo todo ese proceso paralelo, pero es mucho trabajo, Alex. Claro. Es mucho trabajo. O sea, organizar un partido es un trabajo increíble, bien fuerte. ¿Y hacia dónde está yendo la alianza? La alianza Rescate RD, que ha sido anunciada por parte del PLD y la Fuerza del Pueblo para efectos de febrero. Sí. Han sido muy claros en que esto no llega a nivel presidencial, pero pareciera, después de ese anuncio, como que no ha habido una concreción en cuanto a las alianzas, en cuáles son los sitios donde van, quiénes son los candidatos de la alianza. O sea, hay como todavía como una nebulosa alrededor de las candidaturas. No, lo que pasa es que hay mucho morbo, Alex. Cuéntenos. Mira, la comisión que está trabajando las alianzas va muy bien. Al extremo que ya hoy en día podemos hablar que entre 40 a 45 alcaldías se están gestando para anunciarlo próximamente, más 20 a 22 senadurías que se van a colocar ya para dárselo a conocer al público, así como se dio la primera fase, que se dio cerca de 150 directores de distrito y cerca de 75 alcaldes. O sea que vamos muy bien. O sea, la idea es que para que finalice este mes de septiembre, ese anuncio va a venir. Estamos hablando que para el próximo fin de semana ya tiene que estar esos anuncios ya rodando de RD 24. José Fran dice que no. José Fran, ¿o fue que lo dejaron fuera en las Bueno, negociaciones? ¿Qué es lo que pasa ahí? José Fran tuvo algunas pifias porque él quería tener un protagonismo y hacer las cosas a su manera. Y entonces en política se hace lo que conviene. No es lo que a mí me interesa, no es lo que a mí me gusta, sino es lo que conviene y lo que conviene a las instituciones que estamos en juego. Primero, estas alianzas se comenzaron con un plan básico. Todo lo que tenga cada partido es suyo. O usted decide si lo pone a la mesa o no. Entonces José Fran no quería que se fuera así. Entonces no, o sea, si por ejemplo Abel Martínez es el alcalde de Santiago, esa posición es del PLD. Claro. Entonces ya, como es del PLD, entonces si el PLD decide ponerla en la mesa a negociar, bien, pero si no lo decide, entonces el PLD busca un candidato, como buscamos nosotros a Víctor Fadul. Y así sucesivamente, y parece que no le gustó mucho, entonces él quiere que sea una alianza desde ahora con todo, incluyendo a la presidencial. Entonces no conviene tampoco, ni nos conviene a ninguno de los partidos, porque tú no das a demostrar cuál es tu fortaleza al final. Porque no se sabe si fue la alianza o fue tu partido que sacó los votos que sacaste. Hablando de alianzas, números, entre otras cosas, estuvimos viendo hace unos días los resultados de la encuesta del Centro Económico del Cibao. En esta encuesta, Abel Martínez tenía un 10.5% si las elecciones fueran hoy. Esa sería la intención de voto. ¿Qué ustedes piensan hacer con estos resultados? Realmente hay muchos que dicen que la alianza no ha beneficiado para nada a Abel Martínez, que ha sido el más perjudicado. Y esta encuesta pudiera dejar en evidencia que esto es así. ¿Quién hace la encuesta? Bueno, el Centro Económico. Bien, entonces, que la hagan la encuesta en un colmado, que la hagan la encuesta en un supermercado, que vaya a la oficina de norte, de este, de sur, pero, para que tú veas que esos numeritos no coinciden. Pero esto es así a nivel país, porque en Santiago yo sé que esos números pueden estar muy por encima. Pero yo soy de Santiago y yo sé que puede ser así. Bueno, me alegra. Pero el resto del país... Pero peor, si tú vas a la frontera, con todos estos problemas que tiene la frontera, allá se está comiendo a la gente casi uno con otro, porque no hay cómo producir. La situación de Dajabón, yo soy de Montecristi, yo soy fronterizo, y yo sé cómo vive la frontera. Entonces, si allá no hay un medio de producción, y el medio de producción que más activa la economía son los negocios binacionales que se realizan durante la frontera, lo mismo está pasando en Elías Piña. Pero Abel Martínez tiene un discurso nacionalista, siempre lo ha tenido, entonces sí. Eso hay que considerarlo, que las medidas también son positivas en ese sentido. No, pero no nos estamos diciendo que las medidas no son positivas. Lo que estamos hablando es que justamente con la misma línea de Abel Martínez es
que, por ejemplo, el presidente acaba de llamar a un diálogo, Sí. pero bueno, pero Abel dice, pero tú eres un candidato político, tú no puedes liderar ese diálogo. Si usted quiere ese diálogo, ponga a la vicepresidenta que lo encabece y el canciller. O a un Pero sexto. eso no es más ¿Entiende? bien, pero eso no es más bien una señal de, y con esto nos vamos a la pausa porque tenemos por la hora. Eso no es más bien una señal de temor por parte de Abel pretender sacar del principal tema de este país en este momento, como el conflicto con Haití, sacar al presidente de la Pero República. es que es un conflicto innecesario. Es un conflicto innecesario. Innecesario. Pero claro que sí. Yo soy fronterizo, yo te Usted digo. nos va a decir eso después de la pausa No hay porque usted problema. piensa que es innecesario. Estamos con a mí siempre Mayobanex. Mayobanex Mayobanex Escoto, secretario de organización del PLD, y No se diga más a través de Top Latina. No se diga más a través de Top Latina y continuamos nuestra conversación con Mayobanex Escoto del PLD. Mayobanex, antes de la pausa nos afirmabas que este conflicto con Haití es un conflicto innecesario. ¿Por qué lo ven así? Porque realmente todo surge por un canal. Y ese canal surge por una necesidad de agua. Entonces, si el director del INDRI le lleva una propuesta al presidente de la República o al Consejo Nacional de Seguridad Nacional sobre una solución que se beneficie en las dos naciones, el conflicto se para inmediatamente. Por ejemplo, yo tengo una propuesta. Yo como ingeniero civil, yo construyo una compuerta hidráulica a ese canal. Y igualmente, si el canal de la Vigía, que se va a rehabilitar, construyo otra compuerta. Pero esa compuerta que sea viable cuando el caudal del río sea tan grande que se va a desperdiciar. Por ejemplo, este es un país que todos los años tenemos tormentas tropicales, Sí. mínimo 6 meses. ¿Qué hacemos nosotros con toda esa agua que se va para el mar? Nada. Ni la aprovecha Haití, ni la aprovecha República Dominicana. Si hacemos una compuerta en la cual cuando se presenten esas grandes avenidas de agua, se pueda, una compuerta manejada por las dos naciones, se abre esa compuerta y ellos tienen lleno su reservorio de agua. Se fue la tormenta, se cierra la compuerta y su cauce sigue normal y ya el conflicto ahí desaparece. Claro, pero eso suena muy bien para una situación normal, pero todos sabemos que en Haití en este momento no hay una situación normal, ni siquiera hay autoridades legítimas en ese país. El control la tienen las bandas armadas, las bandas delincuenciales. O sea, ¿qué garantiza que esas intenciones que tienen con ese canal, que no es simplemente un canal de riego, es un canal de trasvase, que nos garantiza que esa gente no va a afectarnos más aún de lo que ya están haciendo? Porque el que ellos Es que ya terminen está ese hecho el canal está prácticamente hecho. no, todavía le falta. No, pero el tiene un problema, 80% de construcción. ajá, y mira dónde estamos. O sea, eso va a Pero ya afectar está, no está solamente llegando a lo que es a la boca del río. Está llegando a la boca del río ya prácticamente. Entonces, si tú construyes, si nosotros como República Dominicana o hacemos un concurso binacional para que por ejemplo, era un escenario que en la ONU él solicitaron unos fondos extraordinarios para hacer un gran dique y hacer una doble compuerta. Pero ¿y cuánto tarda hacer algo como eso? Pero está bien, Y ese por eso problema ya está allí. está bien, pero por eso digo que era un problema innecesario. Si tú planteas que vamos a construir una compuerta para nosotros regularizar las aguas, sobre todo de las tormentas tropicales, el problema se paraliza. ¿Por qué es el conflicto? Porque si ellos hacen el canal y desvían todo el agua, ahí sí tenemos problemas, porque nosotros tenemos unos humedales allá abajo en la bahía de Manzanillo que necesita esa agua dulce para seguir creciendo los manglares. Pero si dejar que ellos no la corten es malo. Pero permitirle a ellos que cuando se tenga avenidas de agua en las tormentas tropicales o en las grandes lluvias, en noviembre del año pasado no vino una grandes lluvia que nos afectó bastante. ¿Qué hicimos con esa agua? También tenemos que pensar en la parte humana. Allí son seres humanos también, aunque sean hermanos, los hermanos haitianos son seres humanos. Y si necesitan agua y nosotros la estamos desperdiciando, ¿por qué tampoco? Porque me gustaría preguntarle al pastor aquí, ¿cómo el pastor va a pensar de que si tenemos agua suficiente, preferimos botarla al mar
y no darle un poquito a los hermanos haitianos. No, pero esa no es la Pero situación han actual. dicho que eso no va a ser Esa no así es la de ninguna situación. manera. Si se da lo que se está haciendo, ese canal en el río Masacre, bueno, el río de Dajabón, eso va a afectar a miles de productores dominicanos. Si lo y dejas abierto, haitianos. si lo dejas abierto. Pero si lo mantienes cerrado y solamente sea abierto cuando haya avenida de agua, no te afecta. Bueno. Porque ahora mismo con la avenida de agua ni nos beneficiamos nosotros ni ellos. Ahora el conflicto es llegar a un acuerdo y decirle vamos a colocar una compuerta y solamente se va a usar cuando haya un exceso de volumen de agua. Cuando no haya un exceso de volumen de agua, el río sigue normal como está. Ok, supongamos que la medida es una medida exagerada, supongamos que es un conflicto innecesario como nos lo has planteado, pero vamos al día de hoy. Ayer el presidente hablaba en su rueda de prensa semanal de la importancia de que las otras organizaciones políticas se unieran junto a él o junto a su partido y a él como presidente de la República para tener una posición sólida y única, unificada, de cara a este conflicto que definitivamente ya es un conflicto. ¿Estaría el PLD y su candidato presidencial dispuesto a acompañar en esta posición consensuada como país de cara a este conflicto? Claro que sí, siempre y cuando Luis Abinader no sea el vocero, no sea el que lo Pero dirija. si es el presidente del país. Pero está bien, pero es que él también es el candidato. Pero estamos en medio de una campaña. Estamos en medio de una campaña. La ley. Pero estamos en medio de una campaña. Pero eso lo permite la ley. Entonces, pero también si no lo permitiera la ley. La ley permite también que los partidos políticos puedan abstenerse. Porque no vamos ahí donde la ventaja es solamente para él. Pero ¿por qué la ventaja para él? Solamente para él. Es un tema país, ¿no? Yo siento que eso sería hasta incoherente con la línea narrativa de Abel Martínez. No. O sea, Abel Martínez tiene un discurso de años muy respetado, siempre ha defendido la soberanía nacional. Pero no estamos siempre en contra ha de estado eso. en contra del tema haitiano, pero al asumir una posición de no apoyar estas medidas, sería como que se están echando a un lado. No, la medida se apoya, pero no vamos a ir al escenario donde quiere llevarlo. Ajá. ¿Y desde dónde lo van a apoyar? No es internacional el conflicto. No lo hemos llevado ya a un asunto internacional. ¿Pero desde dónde lo van a apoyar? ¿Quiénes deben de ser? ¿Quién es el vocero internacional de un presidente? El canciller. Entonces el canciller es quien debe tomar la rienda, porque es internacional, no es local. Entonces, si el canciller toma la rienda, nosotros estamos ahí en la primera fila. Bueno, eso a mí me parece que es un error táctico de la oposición no acompañar al presidente en una situación como esta que requiere de una posición país. O sea, esto no es un tema cualquiera. Pero es mi opinión personal. No, y yo lo veo como una Esto gran oportunidad principalmente para Abel. O sea, para Abel, que para nadie es un secreto, que está por debajo de los otros dos candidatos, que se una a esta lucha. O sea, para mí es una gran oportunidad. Pero ustedes tendrán sus razones. Así es. Pero volvamos al PLD y sus aspiraciones de cara al 24. Vamos a hablar del candidato. Hay encuestas de todo tipo. Las encuestas del PLD evidentemente lo dan mucho más fuerte a este momento de lo que cuando se lanzó su candidatura. Hay encuestas del gobierno que hablan de que él se mantiene, incluso está más abajo después del anuncio de la alianza. Hay un candidato, Leonel Fernández, que asegura que tiene una sólida posición, que no solamente lo coloca por encima de Abel Martínez, sino que además le da un seguro triunfo en una primera vuelta, según su actividad del día domingo. ¿Cómo lo están viendo ustedes? Todos los que somos políticos siempre valoramos y no criticamos profundamente las encuestas porque de una hoy no nos conviene y mañana sí. Pero las encuestas no son más que un reflejo de un momento determinado. Abel Martínez, con la salida de Francisco Javier García como vocero, nosotros sufrimos realmente un estancamiento. A la llegada de Danilo Medina, que reactivó todo el partido, comenzamos entonces nuevamente a reactivar el PLD y a reactivar la candidatura de Abel Martínez. Y Abel Martínez cada semana le estamos midiendo y en vez de bajar, está subiendo. Y cuando no sube, se queda estático. Pero nosotros venimos subiendo sistemáticamente. O sea que estamos muy bien y cada vez la gente está más consciente porque la gente ya no está pensando en el problema que si va a ser Abel o si va a ser Abinader. Está pensando en qué voy a comprar, qué voy a comer, cómo me está llegando la luz, qué dejamos de recibir. Por ejemplo, el PLD dejó servicios básicos como el 911, ya no lo tenemos.
Dejó servicios básicos como fue el desayuno escolar, el almuerzo y la merienda. Ya no existe. Pero eso implica un dinero para cada familia. Pero cuando tú vas, como decía ahorita, cuando tú vas a de este, de norte, de sur, la factura, señores, no está llegando a todos, incluyéndolo a ustedes, ¿o no? ¿Dónde está llegando más cara? A ti no te llegan, a ti te la exoneran. Llega más cara. Llega más te cara. exoneran a ti. O tú tienes una tarjeta de energía que te da el gobierno. Entonces, no, para nada. Ah, entonces. Pero tengo que decir la verdad, no me aumenta. No te aumenta a ti. Yo te puedo demostrar que tú estás wow, llevado. Alex. Wow, pero tú eres privilegiado. Te lo juro que no. Te lo juro que no. Tú también Me llega al doble. Al doble. Alex, bueno, tú te encontras te voy a mostrar la de estas dos factura. bellas chicas. Pero ven acá, eso mira, eso es un caso de éxito. De éxito. Oye, estoy sorprendido. Pero es que una cosa es aumentar el consumo. No. Una cosa es aumentar el consumo y otra cosa es el aumento de tarifa. Yo he aumentado el consumo, evidentemente, durante este calorazo que nos ha tocado en estos últimos meses, evidentemente estoy pagando más. No, tú dijiste que no, que está pagando igual, Alex. No, Que pero no le ha por el subido la consumo tarifa. no me ha subido la tarifa. Ah, no, la tarifa no, pero te aumenta el consumo. O sea, si tú normalmente. Eso sí. Pero Sí, claro. pero a veces el consumo no es real. Te dicen a ti, no te cambian la tarifa porque tiene una tarifa T2, T3, como ellos tienen allá. Pero realmente, si tú consumías un equivalente de 10,000 pesos y te llega de 15,000 pesos, realmente te subió el costo de inversión que tú tienes que hacer para pagar la ¿Y factura. qué garantizaría que un Abel Martínez o con un Abel Martínez en la presidencia ese tipo de cosas no ocurriría? Porque son cosas que no dependen necesariamente de una gestión. Porque nosotros, por ejemplo, con el PLD, que logramos hacer Punta Catalina, logramos estabilizar lo que es el suministro de energía barata. Porque esto sube y obviamente, si tú lo compras en el mercado spot, el aumento del costo de energía es más alto. Y por tanto, las comercializadoras, para no perder más, le transfieren esa diferencia a nosotros los consumidores. Y por eso nosotros lo sentimos. Si el gobierno invierte, por ejemplo, en otra Punta Catalina, por decir, o en otro tipo de sistema económico, con relación o comparado con los tradicionales, entonces vamos a tener un suministro de energía barata. Y aunque tú aumentes tu consumo por este calor que siempre viene todos los veranos, el incremento no va a ser tan notorio porque el suministro es barato. Pero cuando el suministro es caro, obviamente, aunque tú no quieras consumir, como quiera te va a ser más alto. Por eso, nosotros tenemos el esquema de seguir invirtiendo y aplaudimos a este gobierno todas las inversiones que hace en función de eso. Porque también hay que ser honestos. Cada vez que hay una inversión de paneles solares, de molinos de viento, realmente son propositivos. O cambio de full oil a gas natural o a gas licuado, o sea, es un propositivo. Entonces nosotros estamos apoyando todas las acciones que haga el gobierno para beneficio de toda la mayoría del pueblo dominicano. O sea, yo estoy consciente de eso y no se puede tapar el sol con un dedo. Ahora, cuando tú no me garantices esos servicios, me está cobrando también por ese servicio, ahí entonces viene la crítica de nosotros. Mayobanex, yo quiero que volvamos un poquito al tema de la alianza, porque la realidad es que la alianza, con el tiempo que tiene, aparenta ser perjudicial para el PLD y mucho más beneficioso para la fuerza del pueblo. Y me refiero a que yo sé que, y todo el mundo, es innegable reconocer la estructura política tan importante que tiene el PLD en todo el territorio nacional. Sin embargo, la debilidad, tomando en cuenta la comparación con otros partidos, está en la presidencial. En el acuerdo que se hizo en la alianza es que el que quede de segundo, pues, ¿verdad?, apoya, el que quede de tercero apoya al segundo. Si pasan a una segunda vuelta. Si pasan a una segunda vuelta. Claro. ¿Cuáles ¿Cómo son, va a pasar? ¿Cuáles son las expectativas en el PLD y cómo el danilismo va a manejar ese tema de apoyar a lo que uno le llamaría dramáticamente el archienemigo de Danilo, Leonel Fernández? Bueno, tú sabes que en política uno, repito, uno hace lo que le conviene. Danilo Medina está consciente que lo que le conviene al PLD es realmente que Abel Martínez clasifique. Y para clasificar nosotros tenemos que tratar de hacer un gran esfuerzo y llegar a la segunda posición.
Si no llegamos por cosa del destino, pues nosotros también tenemos que honrar nuestra palabra de apoyar entonces al que llega a la segunda posición. Pero el trabajo que estamos haciendo de cara a las elecciones es ese. Por eso vamos a trabajar en una primera fase que es para febrero. Y en febrero se va a ir midiendo por dónde están la base de cada uno de los partidos. No solamente el de nosotros, también la de Fuerza del Pueblo, el PRD y el propio gobierno. En febrero ya uno va a tener unas condiciones básicas para poder hacer entonces nuevas estrategias entre marzo, abril y mayo. Y a eso estamos apostando. Por eso decía que estamos negociando ya casi lista entre 40 a 45 alcaldías importantes que se van a anunciar próximamente y cerca de 20 a 22 senadores que ya están casi cuajadas para llevarla unificada. Entonces, para eso, obviamente, tendremos que algunos elementos como negociaciones de si tú eres el alcalde, pues el vicealcalde de nosotros. Okay. O sea, una serie de negociaciones que se dan en la mesa que hacen más robusta la negociación. Por eso yo digo que para el 2024, en febrero, va a marcar lo que puede pasar en mayo del 24. Bueno, Mayovanex, no la tienen fácil. Ese tema de las negociaciones, yo me imagino que es lo más que complicado del mundo. No es fácil cuando tú tienes que negociar todas las posiciones donde todos los partidos tienen personas compitiendo ahí. Y donde todos creen que van ganando. Que sin él no se gana. Okay. Y decirte a ti, Alex, mira, dámelo un chance, que contigo no se gana. Es duro. Claro. Es duro, pero no para nosotros, también para cada uno de los partidos, porque tú tienes gente que están eufóricos, que dice que ya gastaron 2 pesos, que ellos son los que ganan, que ellos tienen su propia encuesta. Que tú haces los partidos hacemos encuestas y dicen que no, que esa encuesta no fue truqueada. No, fue truqueada. Además que la mía es la que vale, en la mía yo estoy que estoy adelante. Es difícil. Además que hay que reconocer, Mayovanex, independientemente de los motivos, independientemente de las circunstancias de la ruptura, Fuerza del Pueblo, PLD, que después de las circunstancias que rodearon ese desprendimiento, como le dicen ustedes, no necesariamente se puede sentir un 100% de confianza entre los que están discutiendo esta posible negociación. Y eso es algo natural, es algo humano. En el Cibao decimos juntos, pero no reburujados. ¿Verdad? Sí. Tú sabes que sí. Ahora que Odette hacía la pregunta del archienemigo de Danilo, refiriéndose a Leonel, ayer veía un video que circulaba por redes sociales que me hizo recordar a un Danilo y a un Leonel, en caso de que eso hubiera sido así. Y era Kim Jong-un con Putin brindando con 2 copas, y después que brindaban, los dos veían la copa así y ninguno fue capaz de brindar, de tomar la copa. Pero bueno, Mayovanex, muchas gracias por estar con nosotros hoy, no se diga más. Gracias a ustedes por invitarnos y a las órdenes. Decirle que el Partido de la Liberación Dominicana se enfoca ahora a los trabajos de elecciones de sus candidatos por el sistema electrónico. El próximo sábado 30 estaremos con la circunscripción 3 del Distrito Nacional, la 3 de Santo Domingo Este. Igualmente el día 7 y 8 de octubre estaremos entonces pues trabajando con todo el país, tanto en la parte manual como electrónica, para tener nuestros mejores hombres y mujeres en las boletas que va a llevar el PLD, sobre todo para el próximo febrero. Bueno, muchísimas gracias, Mayovanex. Éxito con eso. Amigos, ha sido Mayovanex Escoto, miembro del Comité Central y además titular de la Secretaría de Organización del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, en No Se Diga Más. Recuerden que en cualquier momento y desde cualquier lugar ustedes pueden acceder a la entrevista en nuestro canal de YouTube de Top Latina y también en Spotify. Muchísimas gracias, Mayovanex. Gracias. No Se Diga Más por Top Latina 101.7 FM.